Cada miércoles con Kenia López Rabadán, diputada del PAN. Bienvenida. Gracias. Hola. Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Bien, Azucena. Hola a todos, buenos días. Y hoy no tuvimos representación de Morena. Algo sucedió, me dijeron que Andrea estaba en Querétaro y que con cuestiones de tráfico, ya sabe, pero bueno, la próxima semana nos reponemos. Me interesa mucho que veamos desde el punto de vista sí, los poderes, pero también desde el punto de vista de mujeres, como mujeres, esto que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. No la invito a una ceremonia republicana donde tendrían que estar los tres poderes de la Unión representados. Kenia. Bueno, me parece que es una fecha histórica, es una fecha, como bien lo has dicho tú, en un acto republicano. ¿Y qué es la república? La república es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Que la presidenta, que es la titular de uno de estos tres poderes, haya decidido anular a otro poder, me parece que es un acto totalmente antidemocrático. Yo estoy convencida, pues, de que ante los embates internacionales, ante esta, pues digamos, esta guerra comercial, esta cantidad de amenazas que estamos sufriendo como país, lo que México necesita es un país unido y un país fuerte. Y hoy, por decisión de la presidenta, uno de los poderes no asistirá al 108 aniversario de nuestra Constitución, y eso, además de ser totalmente antidemocrático, daña a todo el país y a todo el pueblo de México. Y lo dijo, yo tomé la decisión, sí. Yo lo decidí, porque somos respetuosos de los poderes, pero también exigimos respeto, Laura Ballesteros. A mí no me extraña nada, no, por supuesto que no, porque pero fue a su toma de lo que hemos protesta estado viendo a lo largo de estos meses, Azucena, Kenia, es una toma agresiva del Poder Judicial por parte del Ejecutivo que ella encabeza, por parte de Morena, que es el partido al que ella representa. Era de esperarse, porque de nuevo, no ha sido ni terso, ni normal, ni tampoco legal lo que han hecho con la toma del Poder Judicial. Les han declarado la guerra prácticamente. Incluso me sorprende que los hayan dejado tanto tiempo en sus cargos. Yo creo que los iban a quitar hasta antes. Claramente son personas no gratas. Yo no sé si es porque saludó no a López Obrador hace millones de años. Yo más bien te diría, no sé. Mi hijo tiene 5 años. Los niños de kinder resuelven sus problemas con mucha más inteligencia emocional, con mucha más generosidad. Yo de verdad no encuentro una manera en donde dos mujeres no puedan ponerse de acuerdo cuando una encabeza el Poder Ejecutivo, otra encabeza el Poder Judicial por primera vez en la historia del país. Lo que más me parece significativo de esto es precisamente lo que Morena nos quiere decir y el Ejecutivo nos quiere decir con esta actitud, porque la Constitución de 1917 es única en su tipo, es la que establece la división de poderes, la soberanía popular, la separación entre la Iglesia y el Estado, un montón de cosas, pero especialmente la división de poderes. Y miren el mensaje que mandan sin limitar al Poder Judicial. No salgo de mi asombro. Ceremonia. Te lo juro que ayer que me dan el reporte, está aquí al aire, ¿qué? Que la presidenta dijo, ¿qué? La presidenta del 80% de aprobación, la presidenta que había sido pues celebrada, ¿no? Que le habían aplaudido, todos reconociendo su gran trabajo ante Donald Trump y sus amenazas, y de pronto se vuelve esta persona autoritaria, antidemocrática, en un evento que no le pertenece, ¿no? Bueno, a ver, primero que nada hay que hacer un poco de historia, y la verdad es que hoy iba a haber una foto histórica. Claro. Hoy iba a haber una foto de un antes y un después en el poder público. Hoy, por primera vez en la historia, iban a estar dos mujeres encabezando dos de los tres poderes en México. No había sucedido nunca. Bueno, pues ¿qué no se supone que esa era la lucha de las mujeres por llegar al poder y tomar decisiones, por cierto, y tomar mejores decisiones o buenas decisiones? Que una mujer haya anulado a la otra, me parece que es una acción terrible. El mensaje es terrible para las mujeres, porque, a ver, ni los hombres se llevaban así, o sea, ni los hombres eran capaces de hacer esa agresividad en contra del otro, no importa si el otro no fuera de tu partido. ¿Cuántas veces vimos a hombres del PAN, del PRI, del PAN, del PRD, del PAN y de otros, digamos, con otras visiones ideológicas, compartir la mesa? Que hoy
una mujer presidenta, la primera en la historia de nuestro país, haya anulado, invisibilizado a otra mujer, a la presidenta de la Suprema Corte, que sigue en funciones la Corte, no hay que olvidarlo, sigue siendo un poder establecido. Que es un poder, exacto. Mira, el 49 de la Constitución, el artículo 49 de la Constitución, Azucena, establece claramente esta trifurcación del poder, o sea, este poder dividido en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy, en el cumpleaños de la Constitución, uno de esos poderes no está por un capricho ideológico. Si no es una fiesta personal, no es ni su cumpleaños, ni su bautizo, es la fiesta de todos los mexicanos. Yo diría, hay que hacer una reflexión seria como integrantes de los tres poderes, del Ejecutivo y del Legislativo y del Judicial. ¿Quién va a encabezar esa reflexión? Todos. ¿Quién? ¿Y quién la va a escuchar? Mira, Es que siento que estamos en un lugar donde nadie se escucha. Todos hablan, y nadie escucha, nadie quiere arreglar las cosas. Pues es necesario hacerlo. Pero a ver, yo creo que aquí justo la reflexión viene desde otro lado, desde mi punto de vista. Quien gobierna está obligado a escuchar, quien gobierna está obligado a tener apertura, pluralidad. Es decir, esas son las reglas que solían ser, pero a ver, las reglas ya no se respetan. Una comunidad medianamente funcional. O sea, claramente creo que Movimiento Ciudadano, especialmente, que es por lo que me toca y sé de conocimiento de causa, que nosotros hemos puesto siempre el diálogo sobre la mesa. Nosotros incluso en este proceso tan difícil con Donald Trump en los últimos días, hicimos un llamado a la unidad nacional, hicimos un llamado a respaldar al gobierno de nuestro país que representa a todos los mexicanos, precisamente por eso, Azucena, porque representa a todos los mexicanos. Entonces, en un caso como este, en donde la presidencia representa a todos los mexicanos, el Poder Judicial también, pues esperaríamos esa altura de miras. A mí lo que más me duele en lo más profundo de mi corazón es que, de nuevo, dos mujeres pierdan esta oportunidad, o sea, se te baja de poder como el estar ánimo, encabezando la moral, ¿no? el máximo. Mira, oye, está Andrea Chávez en la línea. Poder. Pues mira. Le pedimos si nos da una opinión, porque creo que importa muchísimo. Senadora de Morena, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querida Azucena. Saludo con gusto a las integrantes de esta mesa y a toda tu audiencia. Bueno, te esperamos por acá, pero nos vemos el otro miércoles. Verás que sí, andamos rumbo a Querétaro, vamos rumbo precisamente a este evento conmemorativo, con motivo de la emisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Qué privilegiada! ¡Qué bárbaro! Mira, yo les voy a comentar cuáles son mis impresiones, las estuve escuchando. A ver. Y me parece, yo coincido con la presidenta de la República, la actual Corte, la actual Suprema Corte, que de justa no tiene nada, pues ha vulnerado todas las disposiciones constitucionales. La vulneró hace poco, interrumpiendo su comité de evaluación, el proceso para la selección de los perfiles idóneos que aparecerán en la boleta el próximo 1 de junio, para que sea el pueblo de México quien defina de forma directa y a través de voto libre y secreto quiénes serán sus jueces, magistrados y ministros. Ha vulnerado la Constitución en diversas ocasiones, intentando precisamente a través de la vía de amparo eliminar artículos constitucionales de tajo, ¿no? Y la presidenta de la República, que es una mujer republicana, que entiende que en democracia hay que tomar en cuenta a todas las posiciones, a los otros perfiles, a las posiciones incluida opositoras. Norma Piña, ¿no? Sí, pero como posición institucional no puedes estar validando en un evento en donde se pretende celebrar la Constitución a quienes atentan todos los días en contra de la misma, ¿no? Me parece que es una decisión inteligente que respalda la mayoría siendo la del pueblo Suprema de Corte un poder establecido, representado por Norma Piña hasta el último día de agosto. Sigue siendo un poder establecido que ha vulnerado los preceptos constitucionales. Imagínate la contradicción en la que caeríamos, invitando a quienes violentan de forma muy diaria, ¿no? De forma recurrente la Constitución, al evento de celebrar la Constitución. O sea, me parece que sería un sinsentido, una contradicción abismal. Laura Ballesteros. Mira, yo lo primero que diría es, claro que sigue siendo un poder de la Unión establecido. Si no les gusta, senadora, pues vuelvan a cambiar la Constitución. O sea, con esa facilidad con la que lo hacen, ¿no? Pero no, nada más permíteme terminar mi punto. Pero sí me parece importante decir
que al Poder Ejecutivo no le corresponde decidir si se cumple con la normativa o no, si alguien está incumpliendo la Constitución o no, le corresponde precisamente al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene sendas observaciones, incluso ha emitido sentencias derivadas de amparos, en donde todo su proceso de la reforma al Poder Judicial no es legal, no es constitucional, porque se ha establecido desde un principio, lo hemos dicho así, el Movimiento Ciudadano, van directamente en contra del espíritu de la Constitución, una Constitución que hoy van a mal celebrar, partiendo a los 3 poderes de la Unión Senadora. A ver, déjame escuchar a Lenia, Andrea, y si te puedes quedar después del corte, te lo agradecería mucho, senadora. Lenia. Bueno, pues a ver, primero, Kenia, no pasa nada, ¿no? Estaba pensando en las invitadas. No Kenia. pasa nada. A ver, me parece que Morena inventó una mentira y ya se la creyó. Solamente votaron por Morena el 54% de los mexicanos, solamente. Por supuesto que hay un 46% de mexicanos que no está de acuerdo con lo que está pasando ni en ni en el anterior sexenio. Es terrible porque van a celebrar la Constitución pisoteándola. No puedo entender por qué, según dice la presidenta, es demócrata, pero no invita a otro poder. Es como decir que eres honesto, pero estás robando a la gente, o que no eres un delincuente, pero estás asesinando. No es posible que el argumento sea porque no están de acuerdo. No se necesita estar de acuerdo en una democracia, se necesita encontrar suficientes puntos de coincidencia para hacer que los países sean mejores. No podemos entender, y lo digo desde el Partido Acción Nacional, que una presidenta de un poder como es la presidenta Norma Piña no sea invitada por un capricho solamente gubernamental y necio. Regresamos con este tema. Bien, aquí en el estudio, y se los agradezco, la diputada panista Kenia López Rabadán, la diputada emesista Laura Ballesteros, y en la línea la senadora de Morena, Andrea Chávez. Andrea, pues fue una situación muy, muy dura. Entiendo el punto de que tuvieran algún desacuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de eso se trata la democracia, pero ¿no te parece, hablando entre mujeres, porque me importaba que diéramos este punto de vista, que cancelar una mujer a otra mujer es sumamente violento? No se está cancelando a ninguna persona, se está cancelando a una institución que en este momento ha atentado en contra de diversas disposiciones constitucionales de manera recurrente. Pero fíjense el dato que les voy a dar, porque la diputada Kenia López Rabadán decía que por nosotros no votó el 100% de la población. Cosa que es correcta, es cierta. Hay unos cuantos mexicanos que todavía votaron por Acción Nacional, que un distrito me parece que en el país ganó el PAN Naranja, Movimiento Ciudadano. Entonces es cierto, hay una minoría, por muy chiquita que sea, que es oposición. Pero a ver, mire, la invitación que llegó a mi oficina dice lo siguiente, y doy lectura, y puedo mandar la fotografía también por si quieren proyectarla. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, el H. Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro se complacen a invitarle a la ceremonia conmemorativa por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución. A ver, estás hablando de que la oposición está participando en este evento a través del gobernador Mauricio Curi, que fue electo por el Partido Acción Nacional. O sea, esto no es una cosa de posturas, de posiciones, de ideologías. En democracia hay que saber respetar las ideologías, hay que saber respetar los valores y las distintas visiones de mundo. Pero ¿qué pasa? No podemos invitar a una institución que se jacta de romper la Constitución cuando se supone que debería ser la garante de que se proteja la misma y de que se cumpla la misma. Entonces, la oposición va a participar, sí, a través de su gobierno del Estado queretano, a través de sus legisladores locales de Acción Nacional queretanos, estará el Poder Legislativo, que es representativo del Congreso de la Unión, y estará también pues el gobierno federal. Simplemente que la Suprema Corte pues no tiene cabida en este momento, y que bueno que ya se está transformando. Invitaron a 3 de las ministras, ¿no? Sí. A decir de a Lenia, a Yasmín y a Loreta. Ellas fueron invitadas. Oye, Kenia, pero ahora pensándolo tú y yo, como integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, tampoco fuimos invitadas. Estoy muy consternada. Bueno, yo soy diputada queretana, tampoco fui invitada, pues. No, tampoco. Y tengo entendido que fue la presidenta. Parecía una fiesta privada. Fue la presidenta la que decidida que no invitaran a la presidenta. Y ya lo aceptó la ayer, presidenta. ¿no? A ver. No, imagínense. Espero que no haya
agarramos que no nos invitando invitaran a todos los nosotros. pluris porque Querétaro entra dentro de su Aceptó circunscripción. la presidenta Sheinbaum que ella tomó la decisión de no invitar a la ministra Piña. Por Dios, es necesario aceptar la verdad, que el pueblo no de México mentir. respalda, porque la Suprema Corte tiene un rechazo de cerca del 80% del pueblo de México. A ver, yo quisiera decir una cosa que creo que es el fondo de este debate. Sí me parece muy importante, Susana, como mujeres hablar de esta situación de violencia política de género, pero a ver, es la reforma judicial lo que sigue haciendo este ruido, lo que sigue polarizando. Nosotros como Movimiento Ciudadano lo hemos puesto también sobre la mesa y lo dijimos incluso ahora con el periodo difícil con Trump, que de venir esta andanada de aranceles en donde durante un mes estamos pues en pausa en ello. Nosotros lo decíamos desde hace unos días, lo decía Maynes, pues es muy importante que revise Morena esta toma del Poder Judicial agresiva que ha hecho por parte de su partido político hacia el país, porque le tiene que dar garantías a las y los mexicanos cuando venga la andanada de Trump, ¿no? O sea, el TEMEC es uno de los temas más importantes sobre la mesa. Y fíjate, lo decía Larry Rubin ayer, que es el titular de la AmCham, de la American Chamber, decía, no, a ver, el TEMEC se va a renegociar no por el tema del narcotráfico, o sea, y esto es información de la Casa Blanca, sino se va a renegociar por el tema del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial. Entonces, claro que sigue siendo el tema de fondo la reforma al Poder Judicial. Nosotros lo volvemos a decir, independientemente de que hoy nuestra presidenta no haya invitado a Norma Piña a su fiesta constitucional, sí es importante decir que tienen que revisar en Morena la toma al Poder Judicial, va a traer problemas graves a los derechos y las mexicanas ante este peligro que es Donald Trump. De ponerla pues en pausa. lo tiene que hacer, o sea, Andrea, lo va a tener que hacer. No hay ninguna intención de poner en pausa la reforma judicial, senadora. No, de ninguna forma, claro que no, por supuesto que no forma parte de ningún tipo de acuerdo, no forma parte de ninguna tipo de conversación, que haya sostenido nuestra presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos con el presidente de Estados Unidos, ¿no? De ninguna forma. La reforma al Poder Judicial sigue en pie, continúa y el 1 de junio estaremos eligiendo a nuestros magistrados, jueces y ministros de forma libre, directa y segura. Miren, hace unos días apenas nos decían que se defendería la soberanía, que no habría ningún tipo de imposición por parte de Estados Unidos, y la verdad es que también ayer mismo lo decía Maynes, ¿no? Esto no fue una negociación lo que sucedió con Trump, fue una imposición. Y están militarizando la frontera y muchas tareas de la seguridad del país, ya no solo con militares mexicanos, sino ahora con militares americanos. Hace 3 días decían que no, 3 doritos después de los manoteos en la mesa de Trump, pues están cambiando de opinión. Por eso yo diría, la realidad se les va a imponer, porque van a tener que proteger los derechos de las y los mexicanos, y si quieren proteger el TEMEC, esa reforma tan torcida y esa toma agresiva al Poder Judicial la van a tener que replantear. ¿Tú crees, Kenia? No sé, digo, que si le impuso Donald Trump a la presidenta, no lo sé, yo me pregunto qué hubieran hecho la oposición en el lugar de la presidenta Sheinbaum, o sea, enfrentarse a este Trump que es salvaje, que no acepta reglas, que no sigue, que no se compromete, que no es un tipo con palabra. Bueno, pues se hizo lo mejor. Bueno, a ver, primero que nada, yo creo que sí es necesario reconocer que, por supuesto, un mes es extraordinariamente buena noticia. O sea, pensar que vamos a tener un mes en el que todavía no se suban los aranceles a un 25%, por supuesto que es beneficioso para los empresarios, para los mexicanos, para los consumidores, en términos de productos. Por supuesto que es una buena noticia, porque en ese mes necesariamente Morena se tiene que deslindar de la delincuencia. Esas alianzas que dijo la Casa Blanca tiene el gobierno de Morena y los cárteles tienen que romperlos. Es un mes en el que, por supuesto, tiene Morena que dejar de abrazar a los delincuentes. Se enojan muchísimo cuando se generan, digamos, este tipo de aseveraciones. Si se hacían desde la oposición, yo misma lo hemos hecho, digamos, a propósito, por cierto, de la campaña pasada, ahora no lo hace la oposición de México, lo hace el gobierno de Estados Unidos diciéndoles, Morena, el gobierno mexicano tiene alianzas, esa es la palabra que ocupó, alianzas con los cárteles de la droga. O algo así. Un mes suficientemente bueno para que dejen de estar usando su poder junto con el poder del narcotráfico, dañando a los mexicanos. Andrea, ¿qué dices de esto que dice el comunicado? Lo dice así en presente, el de la Casa Blanca. Ahí se fue. Yo soy nuestra presidenta. Estás hablando de que arrancamos esta semana con una actitud increíble de parte de todo el pueblo de México, de respaldo, de arropo hacia nuestra presidenta de la República. Y yo creo que
lo más importante en este momento, pues, es reconocer que nuestra presidenta el día lunes por la mañana conversó de tú a tú con el hombre más poderoso del mundo y logró precisamente frenar algo que este propio presidente Donald Trump había dicho no se iba a frenar, sucediera lo que sucediera. Ahora no solo ganamos, ahora no solo ganamos un mes, sino que ganamos un mes de diálogo a través del cual podemos inclusive buscar más tiempo o eliminar de raíz esa intención de imponer aranceles, porque se inician los diálogos, se inicia la conversación y se inician los acuerdos entre estas naciones, ¿no? Me parece que hay que reconocerlo, el pueblo de México lo está haciendo, no podemos escatimarles en el reconocimiento a nuestra presidenta, que dio además un ejemplo de congruencia, de una diplomacia que respeta la soberanía ajena y que defiende la propia, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de mi presidenta. Bueno, yo estoy a favor de lo que has dicho respecto a Donald Trump. ¿Por qué no aplicarlo acá? Es que yo no termino de asimilar, te lo juro, en serio, no esperaba yo esto de la presidenta Claudia Sheinbaum, o sea, no lo esperábamos porque la presidenta Norma Piña estuvo en su toma de protesta, en su toma de protesta, claro, sí. Se dieron la mano, se saludaron y dijimos, wow, esta es la manera en que, bonito, muy poderoso, en que las mujeres hacen política, esta es la manera en la que hay conciliación, concordia, tolerancia, tal. Y ese es el punto, Andrea, lo de Trump, yo estoy casi totalmente de acuerdo contigo, salvo que esto de Norma Piña pues es difícil de asimilar, supongo que también para ti como mujer, ¿no? Pues mira, en ese momento el comité de evaluación no había incumplido por órdenes de Norma Piña todas las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese momento Norma Piña no había metido a sus amigos, compadres y ahijadas en la lista sin que fuesen los nombres suficientes para llevar a cabo una insaculación. En ese momento, por la vía de amparo, no se había intentado interrumpir el proceso del Poder Judicial que está mandatado por la Carta Magna, que está mandatado por nuestro documento que todos deberíamos respetar. A ver, aquí tanto Kenia como Laura como una servidora, pues somos representantes del pueblo y juramos cuando tomamos protesta defender, hacer guardar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igual que Norma Piña. Y en el momento en el que la rompe, pues no puede quedar eso de manera impune, tiene que haber consecuencias y me parece que la consecuencia que está poniendo la presidenta pues es justa, es sensata y es prudente también. A ver, ¿quién quiere? Defiende la Constitución, senadora, y exige que vaya Norma Piña. Uno de los principales argumentos que presentó Movimiento Ciudadano precisamente para estos amparos en contra de la reforma al Poder Judicial y que además nos fue otorgado con una suspensión definitiva era el espíritu de la Constitución en sí mismo y la responsabilidad jurada por parte de los legisladores, diputados y senadores de protegerla en su esencia, en su espíritu mínimo. Estas cláusulas pétreas, las que hemos hablado siempre, que son las que está violentando precisamente Morena. Por eso, de nuevo, no es el Poder Ejecutivo quien decide, eso es el Poder Judicial y ahí están las sentencias del Poder Judicial. Ahora, es importante también decir que, aprovechando ahora que va a ir la senadora Querétaro, la presidenta y varios integrantes de Morena, es que esta sentencia definitiva que nos otorgaron no solamente era para el proceso federal en el Congreso de la Unión, sino también para los congresos estatales, para que no sigan con este proceso de armonización y de reformas a leyes secundarias. El argumento que decía la Corte para no echar atrás el federal. Me lo dices ahora que regresemos y concluimos la conversación.